Paramilitarismo en Colombia, una verdad a medias. El siguiente video se centrará en el análisis historiográfico y en algunos autores que han escrito acerca de este fenómeno que vivió Colombia durante varias décadas hasta llegar a un fin a medias con las supuestas desmovilizaciones que tuvieron lugar durante el primer periodo presidencial del tan controvertido expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Introduciéndonos en el tema, el paramilitarismo es un fenómeno muy difícil de entender, es algo muy complejo. No es sencillo como parece, y tampoco lo es comprender su inicio y sus causas. No es sencillo por sus distintas versiones y actores que están vinculados con dicho fenómeno. Abordaremos algunos autores de este tema de violencia que vivió el país durante décadas, pese a distintas iniciativas que han conllevado procesos parciales de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes. Algunos nos explican que el gobierno a través de miembros de las Fuerzas Armadas lo han apoyado, al creer los aliados en su lucha contra la subversión. Otros nos cuentan desde el punto de vista del inicio, causas, desmonte, rearme, mientras que otros tratarán de explicar desde lo que piensa la Comisión Colombiana de Juristas con la aplicación de la Ley 975 de 2005 y el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, mientras que otro tratará de explicar la negociación entre el Estado y los grupos paramilitares. También se hablará sobre el jefe paramilitar Carlos Castaño, revelando sus secretos. El personaje que viene en la imagen es el doctor Edgar de Jesús Velázquez Rivera, el cual nos cuenta en el artículo Historia del paramilitarismo en Colombia que desde la década de los años 80 del siglo XX fue donde tomó fuerza el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente. Velázquez dice que el paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal en la perspectiva de conformarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional, originando, según sus mentores, como una respuesta a los excesos de guerrilla, el paramilitarismo privilegiado como método de lucha, las masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos de la población civil acusados de ser simpatizantes o colaboradores de las guerrillas. Al presidente Álvaro Uribe Vélez se le atribuye el haber auspiciado el paramilitarismo y institucionalizarlo en su gestión de gobierno. En este artículo se hace referencia a que el paramilitarismo es uno de los principales factores incidentes en la violencia en Colombia. Los gobiernos de dicho país no han tenido la capacidad para enfrentar y erradicar el paramilitarismo. Por el contrario, a través de miembros de las Fuerzas Armadas lo han apoyado, al creer los aliados en su lucha contra la subversión. Este artículo pretende ofrecer una aproximación histórica sobre el paramilitarismo en Colombia, apuntando a las influencias, su auge, mecanismos por los cuales se expandió y las distintas formas como se ha reaccionado frente a los hechos. Conflicto armado e iniciativas de paz en Colombia. Grupos paramilitares, desmonte, rearme y reconversión. Los autores de este texto hacen una reconstrucción del proceso de desmonte, rearme y reconversión con sus siglas de DR, con las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC. Presentan su primera parte un pequeño repaso del origen, evolución y situación de este orden armado antes de iniciar su proceso de DDR. En la segunda, desarrolla un marco teórico que se utiliza para analizar el proceso. En la tercera, se aplica el modelo y se analizan sus tres etapas: desarme, desmovilización y reinserción. Y finalmente se concluye haciendo algunas anotaciones sobre las debilidades y bajos rendimientos del proceso y la necesidad de aprender de esta experiencia, como la indican algunos de los autores de este libro. Guerras recicladas. En este texto, una historia periodística del paramilitarismo en el país, de la doctora María Teresa Ronderos, se busca responder cómo nació, qué influencia nacional e internacional tuvo y cómo se legitimó este fenómeno del paramilitarismo en Colombia por más de 3 décadas. La autora subraya que su intención es responder desde una mirada política a cómo y por qué pasaron las cosas y contribuir al debate sobre las guerras recicladas en Colombia. También se habla de que Colombia ha vivido un sangriento conflicto político que ha sido envenenado y pervertido por la fuente de financiación de la guerra, los narcotraficantes. El país ha vivido un sinnúmero de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, despojos de tierras, alianzas y traiciones entre grupos paramilitares, fuerza pública, políticos y dirigentes nacionales y locales, partidos políticos tradicionales que no querían sacrificar su clientela electoral y regional. En el libro La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares se habla cuando la Comisión Colombiana de Juristas tomó la determinación de intervenir como representante judicial de víctimas
en los procesos que se adelantaron en el desarrollo de la aplicación de la Ley 975 de 2005, realizando una cuidadosa reflexión institucional. En la tesis Imaginario y Silencio sobre 3 paramilitares líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, se habla de cuando fueron publicadas una autobiografía, una biografía y una novela. En estos 3 libros se reconstruían la vida de los 3 jefes paramilitares más famosos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las AUC fue una organización conformada por una parte importante de los grupos paramilitares antisubversivos del país. El primer libro de estos fue Mi confesión, de Carlos Castaño, revelando sus secretos, publicado en diciembre de 2001, un año antes de que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso declararan el cese del fuego de las AUC. Mi confesión es una autobiografía en la que Carlos Castaño le cuenta su vida y la historia de su movimiento al periodista Mauricio Aranguren. Años más tarde, en 2004, cuando Salvatore Mancuso se entregó a la justicia, la periodista Glenda Martínez escribió Salvatore Mancuso, su vida, que es una breve biografía de este jefe paramilitar. El tercer libro es la novela Líbranos del Bien, publicada en 2008, y que salió un par de años después de haber terminado la desmovilización, en un contexto donde las investigaciones de la justicia colombiana cada vez más ponían en evidencia el carácter criminal de los paramilitares en las AUC y la forma como habían infiltrado en el Estado y en el gobierno. La novela de Sánchez aborda el tema del paramilitarismo en Colombia de forma directa y explícita, al reconstruir las vidas de Jorge 40, un conocido líder paramilitar de las AUC, y Simón Trinidad, un jefe guerrillero, con base en los relatos y las descripciones de sus amigos y allegados. Vacíos en el tema propuesto. Dentro de la investigación quedan vacíos como el de ¿por qué no se han combatido las BACRIM? O ¿quiénes van a responder a las víctimas del paramilitarismo, sabiendo que la Ley 975 de 2005 no se cumple en su totalidad? Que son más las víctimas sin razón alguna de sus familiares asesinados por los paramilitares que los que tienen alguna respuesta por el gobierno. Es un vacío que no fue expuesto en su totalidad por los autores mencionados en esta investigación. Todo esto por la información tergiversada por parte del mismo gobierno, que solo culpa a una gran minoría, ya que ellos son los mismos que apoyaron de forma directa al paramilitarismo. Porque el Estado, teniendo pruebas contundentes de quienes iniciaron y apoyaron al paramilitarismo, no fueron y no han sido condenados. Este fenómeno ha sido muy complejo de resolver, ha traído consigo violencia, víctimas sin reparaciones, supuestos tratados de paz a medias, desplazamiento, pobreza y marginamientos. Y lo más indignante, juzgando a los supuestos jefes que no son más que peones, mientras que los verdaderos jefes están teniendo voz dentro del Estado. La pregunta es algo compleja de resolver, ya que en un país juzgar a alguien sin pruebas es muy complicado, y más si se trata de una persona con cierto poder sobre otras y con la facilidad de mover peones con tan solo una pequeña orden. Pero el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, demostró y juzgó con pruebas oficiales en mano al actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien fue expresidente de la República de Colombia durante 2 mandatos. Cepeda dijo que había concedido licencias a aviones de narcos como director del Aerocivil, cómo había avalado el referendo para prohibir la extradición de narcos cuando era senador, cómo había legalizado empresas de seguridad Convivir, que luego se supo que estaban integradas por paramilitares cuando era gobernador de Antioquia, y cómo los paramilitares habían apoyado su campaña a la presidencia en 2012, cómo luego de decenas de funcionarios suyos, incluidos sus jefes de seguridad y aliados políticos muy cercanos, habían terminado procesados por el paramilitarismo o narcotráfico, y cómo desde su presidencia se orquestó un complot contra la justicia para que no se descubrieran estos vínculos. Víctor Carranza murió intocable, ni sus enemigos ni la justicia pudieron con él. A los primeros sobrevivió a 3 guerras y 2 atentados. De la segunda, a pesar de las múltiples indicaciones, siempre salió indemne. A pesar de que por lo menos 10 jefes paramilitares lo señalaron como patrocinador de grupos de autodefensa en los llanos orientales y la costa caribe, el esmeraldero nunca fue condenado por ningún cargo. También cabe incluir lo que dijo Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso aseguró en una versión libre que Carranza, quien murió a sus 77 años, fue el paramilitar más antiguo que tuvo el país, al igual que Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, paramilitar de larga trayectoria. Dijo que Carranza no era el zar de las Esmeraldas, sino el zar del paramilitarismo. La relatora de la ONU, Gabriela Naur,
cuando dice que se dio por probado los vínculos entre paramilitares y políticos en Colombia. En un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre una misión en ese país, dice que durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso, afirmó la relatora. La relatora citó el procesamiento de 93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, enumerando además que se han incorporado sumarios contra 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 concejales. Naul recalca que es el resultado de los casos investigados sobre la llamada parapolítica, relativos a posibles conexiones de jefes de organizaciones paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno. Sobre la extradición a Estados Unidos por narcotráfico de 18 miembros de esas organizaciones, Naul nombra que estimó que han impedido que atestiguaran sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron y sobre sus relaciones con políticos colombianos, principalmente congresistas y funcionarios. Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes, sostuvo la relatora, recalcando que no se ha producido todavía ninguna sentencia firme contra los miles de paramilitares desmovilizados por la Ley de Justicia y Paz. Iván Cepeda demostró que las desmovilizaciones de 31.000 paramilitares del año 2006 fueron una total farsa para acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Toda esta farsa se remitía a las palabras de Jorge 40: entre más gente muestre, mejor. Esto se le concedió como un deseo. Cepeda lo señaló en 3 frases. 1. Venta de bloques y adquisición de franquicias. 2. Shows masivos de desmovilización de supuestos paras. Y 3. Control de posmovilización. Tras los problemas por estas trampas por parte de los jefes narcoparamilitares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quedó demostrado que todo esto fue un montaje. Es decir, el Estado colombiano solo culpa a unos cuantos y no a todos, porque no se condenaron a los verdaderos jefes en su debido momento, mientras que algunos aún caminan sin ningún problema ni culpa por las injusticias y asesinatos que cometieron contra el pueblo colombiano. Las estructuras del paramilitarismo siguen intactas. Iván Cepeda. Dirigiéndonos a las conclusiones, pues el paramilitarismo es un problema que no tiene fin, porque cuando hubo el supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares ejercido por el gobierno colombiano, surgieron diversos grupos, también llamados bandas emergentes o BACRIM, entre las que se destacan las Águilas Negras, los Urabeños. Entonces, pues esto quiere decir que actualmente vivimos entre paramilitares. Esta problemática que ha transcurrido por décadas en el territorio colombiano, acabando con la libertad, con los derechos y con la vida del pueblo, se presenta desde 2 ángulos: el del paramilitarismo y el del papel del gobierno frente a este. Es muy complejo tener una conclusión precisa por los distintos autores que ejercieron el papel de paramilitares, ya que aún siguen vinculados en el gobierno actual que maneja Colombia, sin ser juzgados, teniendo una voz dentro de las leyes que rigen el país. Conscientes del conflicto armado que hoy existe en Colombia y las graves consecuencias que él mismo le ha dejado al país en centenares de muertes, desplazamiento, devastación, destrucción, pobreza y marginamiento, el Estado y la sociedad deben asumir un compromiso histórico de encauzar todos sus actos, acciones y ejecutorias hacia la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. Se debe desmantelar a los verdaderos jefes paramilitares, arrancar el verdadero problema de raíz y judicializar a los que apoyaron a esta causa de manera directa o indirectamente. También en la conclusión cabe recalcar las burlas que hubieron durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las falsas desmovilizaciones, haciéndonos parecer unos completos ignorantes con los supuestos tratados de paz que pues ejercieron con el paramilitarismo.